versión de PHP, nombre del usuario, carpeta en la que estamos. Este botón que dice PHP Info, vale. Bueno, aquí hay un problemita porque como esto se lo he pasado como parámetro para incluirlo y es el PHP maligno, digamos, ya incluye otro parámetro, pues bueno, ahí tengo una cuestión que no la tengo todavía muy bien resuelta. Pero bueno, he hecho este otro archivito que lo que hace es incluir el ejecutable directamente para que veamos las opciones que tiene. La opción PHP Info pues nos está dando pues toda esta información sobre el sistema, sobre la configuración de PHP, sobre las rutas de include, sobre la dirección de correo configurada en el sendmail, el servidor de correo saliente, en fin, sobre Apache. Información bastante valiosa, creo yo, para un atacante, ¿no? No olvidemos que estos PHP se está ejecutando en el servidor. En fin, diferente información bastante útil. Vale. Esto tenía un botón de volver para atrás aquí. Sí. Igual hasta funciona. Vamos a ver el PHP ini. Información también bastante valiosa para un atacante, ¿verdad? En un caso real, aquí que está todo con las opciones por defecto, tampoco. Pero es que además, y aquí sí que os iba a hacer la advertencia, ya no hace falta. Ya no hace falta. Como os decía antes, aparte de las maravillosas capacidades de este equipo, Apache y Windows tampoco se llevan muy bien y de vez en cuando pues peta un poco, ¿no? Pero bueno, para eso han tenido la amabilidad de poner aquí una maravillosa opción que sirve para reiniciar Apache. En los próximos minutos lo reiniciaremos varias veces, no os preocupéis. Vale, ya está reiniciado. Yo este script lo hemos corrido en Linux porque nos salió en un caso real que lo utilizaron en una intrusión y, bueno, aquel directamente se lo metieron hasta adentro, se lo instalaron en el servidor y todo, aprovechando que tenía una vulnerabilidad no recuerdo qué gestor de contenidos era, pero era el típico álbum de fotos, que no validaba que lo que se metía fuera una imagen y no fuera un script y se lo comía. Otras posibilidades que nos deja, pues por ejemplo ejecutar un comando del sistema operativo, tampoco se lleva muy bien porque está preparado para comandos de Linux, abrir un determinado fichero y editarlo, encontrar un texto en una determinada ruta, evaluar código PHP, incluso viene preparado ya con los comandos necesarios para borrarse a sí mismo, subir ficheros al servidor, ver la estructura de la base de datos, por supuesto si sabemos la contraseña. Cosa que en el caso, por ejemplo, de los gestores de contenidos o de los portales más o menos estándar, no suele ser muy difícil, suele estar en texto en un archivo de configuración. Si tenemos acceso al sistema de archivos local del servidor, no nos va a costar mucho. En este caso, como la base de datos es mía, pues me la sé. Pero bueno, para que veáis un poco la información que puede llegar a obtenerse, ahora petará, pero no os preocupéis, que se recupera. Es curioso, cuando lo estaba probando y veía que se caía el Apache, digo, esto no va a haber forma de hacer nada con ello. Y lanza el comando, peta el Apache, y cuando vuelves y lo reinicias, resulta que el comando se ha ejecutado y ves el resultado. Una cosa curiosa. Bueno, pues aquí tenemos la base de datos DB con la tabla usuarios que contiene nombre y password, la base de datos Homelab, bueno, esta es de las que os decía, de un CMS más o menos estándar. En fin, información bastante valiosa.
Si podemos ver la estructura de la base de datos, pues también podemos hacer un dump y sacar todo el contenido, ¿no? O incluso ejecutar consultas personalizadas, ya que nos ponemos por la herramienta mejor que haga de todo, ¿no? Esto, por supuesto, se lo han currado los rusos. Interesante, ¿no? Como ves, la inclusión remota de ficheros también puede ser un problema, y un problema relativamente grave. Y un problema relativamente grave porque, vamos a ver, la verdad es que no he sido muy cuidadoso, aposta, en la programación de ese maravilloso formulario tan bonito y tan bien diseñado en el que se seleccionaba el idioma, que es algo tan simple como esto. Es decir, recoger el parámetro idioma, meterlo en una variable e incluir el fichero al que hace referencia esa variable. Es decir, estoy metiendo todo el mogollón del código de los rusos directamente en mi servidor a que corra. Vale. Si hubiera hecho algún tipo de validación en este punto antes de hacer la inclusión, de ver si ese fichero, si ese parámetro, perdón, o esa variable tiene el tamaño adecuado, a lo mejor no me había permitido meter la ruta completa del archivo, o que tampoco hay problema, porque el atacante en un momento dado dice, bueno, pues lo muevo a otro sitio donde la carpeta se llame 1 y el archivo se llame 1, para que pueda meterlo en un espacio más corto. O hacer alguna validación como que efectivamente fuera uno de los nombres de los idiomas soportados. Bien, vamos a cerrar este. Y vamos más o menos por dónde, por aquí, vale. Referencias directas a objetos, otra vulnerabilidad, cuando el desarrollador expone un dato, un interno, un fichero, un directorio, una base de datos, un registro, una clave en una URL. Cuando dejamos ver algo que no se debería ver, que es interno de la aplicación, pues a veces ocurren cosas pues un tanto extrañas. Esto lo habréis visto montones de veces. Bueno, pues tan simple como hacer una búsqueda en Google con las palabras index of barra y vemos la raíz de cientos de servidores en todo el mundo, todos los que queramos, hay un montón. Algunos tienen archivos realmente curiosos. Pérdida de información, manejo inadecuado de errores, cuestiones muy similares a la que acabamos de ver. Las aplicaciones de forma intencionada o ante un evento de un error pues pueden mostrar información que nos puede ser útil y puede ser aprovechada por el atacante para llevar a cabo otros ataques más sofisticados. Por ejemplo, el típico error de MySQL que nos muestra pues toda la consulta completa. Curioso que guarden en la tabla el precio de los productos, ¿no? En un portal de venta online de determinado producto. Consejos generales para evitar que pasen estas y otras muchas cosas que pasan a diario. Bueno, los típicos, los habréis oído cientos de veces. Lo único que me gustaría es tratar de que nos sensibilicemos todos un poquito más y les prestemos un poco más de atención y a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones pues tengamos en cuenta estas cosillas. Deshabilitar servicios, cuentas que no utilicemos, actualizar sistema operativo, aplicaciones, versiones de distintos módulos, uso de contraseñas buenas, utilización de firewalls, por supuesto, chequeo de la integridad de las aplicaciones, del código, de que no nos hayan metido nada que no debiera.